En la clase presencial de NEU, a nuestro paralelo. Sábado 22, doctora. O sea, este sábado, ¿a qué hora? El sábado está abierto por si acaso. Sí, pasamos en realidad pediatría, pero ya acabamos el avance de pediatría. Uh-huh. ¿Y a qué hora sería el examen? Es que yo necesito que eso me confirmen. A mí nadie me dijo, ya estoy programando pacientes para el sábado hasta las 10 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana, doctora, que se desocupe de sus pacientes. Podría ser 10:30, un grupo. Acuérdense que no sé qué grupo es el que va a dar el sábado, van a dar los dos. Sí, doctora. Vamos a hacer fiesta, nos vamos a un churrasco después. ¿Cómo va a ser el asunto? Por favor, chicos, organización. Yo voy a ir abriendo mi presentación mientras se van conectando. ¿Qué paralelos tengo? ¿Solamente uno, por favor? ¿O tengo ambos paralelos conectados? Comuniquen a sus compañeros que Doctora, veo que se están conectando. ¿Alguien me habla? Sí. doctora, aprovecho la situación para poderle pedir que mañana la defensa sea virtual. ¿Será posible? Ya me falta jueves y viernes. No hay ningún problema. La verdad que gracias a Dios hemos corrido bien con el internet. Han subido muy bien sus presentaciones. O sea que yo creo que no habría lío de que jueves y viernes también mantengamos en sus horarios correspondientes de ingresar al link. Creo que este link lo podemos seguir utilizando, no sé. Y para que terminen sus presentaciones. Han dado muy buenos casos clínicos. Entonces no tengo de qué decir no. ¿Ya? Entonces yo creo que podemos Ya, seguir ya doctora. el viernes con sus presentaciones y sus defensas de manera virtual. Voy subiendo aquí mi presentación. Están ingresando, por favor, comuniquen a sus compañeros. ¿Dónde está el resto de sus compañeros? Paralelo 1, paralelo 2, por favor, ingresen. Están ingresando ya, doctora, los del paralelo 2. Estamos mixtos ahorita. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos? Tenemos 18:45. Comencemos, por favor, a hablar del mundo de los niños. Hoy yo tengo que avanzar 2 temas porque ya con eso finalizamos nuestro programa. Wow, es increíble. Aún recuerdo el primer día de clases cuando estábamos ahí todos llenos en el salón. Pero bueno, así es. Todos son etapas, todos son pasos que tenemos que seguir siguiendo. Entonces ya siento que los voy a extrañar. Decirles, apague su celular, siéntese bien, usted llegó tarde, debe la soda. ¿Cómo es? Las cuantas Coca-Colas debían ustedes. Entonces, ya va entrando un poquito de nostalgia, chicos. Pero vamos a avanzar hoy, vamos a tener una clase magistral y vamos a avanzar nuestros 2 últimos temas. Bien, entonces yo quiero que todos estén atentos porque vamos a ingresar al mundo de los niños. Muchas veces pensamos que la piel del niño es igual a la del adulto y hoy van a ver que existen grandes diferencias y que por lo tanto también tenemos ciertas enfermedades que son más propensas en los niños que un adulto. No sé quiénes tengan afinidad por pediatría o por lo menos algunos van a ser papás en algún momento. Entonces, para que sepan cuidar la piel de los más pequeñitos. Ya tenemos 42 personas conectadas aquí. Por favor, invito a que se sigan conectando. Voy subiendo la presentación para que no nos quedemos hasta tarde. Ustedes me confirman cuando vean la diapositiva. ¿Qué dice dermatología pediátrica? Se ve, doctora. ¿Se ve?
Bien, perfecto. Entonces, ingresemos a este mundo. La dermatología pediátrica es una subespecialidad de la dermatología. Para que les guste la piel y les gusten los niños, bueno, aquí tienen una excelente opción. Cuando vemos a este bebé, ¿qué es lo primero que pensamos? Nos imaginamos ternura y muchas veces decimos que la piel de un bebé es una piel sin imperfecciones, es perfecta, quiero tener la piel de bebé. Muchas personas llegan al consultorio comentando esto. Pero, ¿qué sucede? La piel de los más pequeñitos no siempre es tan perfecta. Es mucho más fina que la del adulto y al ser más fina, esa barrera cutánea la hace más vulnerable. Al mismo tiempo, la epidermis es más fina y permeable. Quiero que entiendan que todo lo que se aplique en la piel de un niño es como una esponja, todo se va a absorber. De por sí ellos nacen con una cierta insuficiencia de secreción sebácea y sudorípara. Por lo tanto, son propensos a ciertas enfermedades donde estén relacionadas estas glándulas. Tienen tendencia a la sequedad y a la fragilidad. Por lo tanto, también hay cierta inmadurez inmunológica que favorece a ciertas infecciones. Entonces, todo esto hace que esa piel sea susceptible a sufrir alteraciones y muchas de ellas carecen de importancia. Si bien son muchas las enfermedades que afectan la piel de los niños, pero yo me voy a enfocar en estas 5. Dermatitis atópica, que ya la vimos en una unidad aparte, inclusive ya ha sido evaluada. Dermatitis del pañal, eso sí lo voy a tomar en cuenta hoy. Dermatitis seborreica, si bien ya la vimos en la clase, pero nos enfocamos más en las manifestaciones del adulto. Ahora vamos a ver en las manifestaciones del niño. Prurigo y la miliaria, comúnmente conocida como pitaí. Seguro que han escuchado ese término antes. Entonces, hablemos de la dermatitis del pañal, también conocida como dermatitis irritativa del área del pañal. Esta es una reacción aguda inflamatoria de la zona del pañal. ¿Pero qué comprende la zona del pañal? Comprende genitales, región glútea, periné, porción inferior del abdomen, inclusive la parte superior de los muslos. Si hablamos de estadísticas, el 70% de los casos aparecen en niños menores de 2 años. El promedio para estas dermatitis del pañal es de 6 a 12 meses y obviamente un niño que esté con diarrea pues tiene 4 veces más probabilidad de desarrollar una dermatitis del pañal a otro que no tiene diarrea. Si hablamos de la causa es totalmente desconocida. Muchas veces podemos considerar que el agente que produjo esta irritación no es único, sino una mezcla de diversos factores, pero con diferente capacidad irritativa sobre la piel. Incluso el agente causal podría ser diferente de un niño a otro. Por eso es que decimos que son muchos los factores que pueden predisponer a su patogénesis. Pero aquí yo les voy a hablar de 3 principales factores que deben tener en cuenta en sus pacientes cuando desarrollen esta dermatitis del pañal. El efecto oclusivo de los pañales, que va a llevar a una hiperhidratación. Aunque actualmente los que venden este tipo de pañales desechables, la tecnología ha mejorado, los elásticos ya no producen irritación en los niños, pero seamos realistas, no deja de ser algo oclusivo. Y sobre todo aquí en Santa Cruz, donde el clima de por sí es caluroso, favorece a mayor sudoración, aumento de la temperatura y ahí tenemos esta hiperhidratación en esa zona. Yo siempre le digo a las mamás, a ver, un día caluroso, colóquense pañal ustedes, a ver si lo aguantan 1 hora. Entonces tenemos que ser conscientes que estos niños lo llevan largas horas del día, por no decir todo el día, este pañal. El efecto mecánico del roce. Es importante que los niños utilicen un pañal de su talla, porque si hay un roce permanente en esa zona, va a llevar a fragilidad de la piel. Y el efecto irritante de las heces y orina. Es importante recomendarle a mamá, papá o a las personas que estén cuidando a estos niños que se debe hacer un cambio permanente, porque si no, si se quedan muchas horas con heces y orina, ese pañal, pues aparte de la hiperhidratación, va a favorecer a una agresión por enzimas y bacterias, dando como resultado un aumento del pH cutáneo, se dañó la epidermis, se dañó la función de barrera protectora y es mayor susceptibilidad a irritación.
Entonces, estos son los 3 puntos principales que tenemos que ver en estos niños. Por supuesto, enfocarnos también en otros detalles. Alguna sustancia irritativa, jabones, detergentes, o por ahí la mamá está colocando antisépticos a este niño para hacer el baño. Hay que preguntar qué productos utiliza. A veces utilizamos detergentes en polvo muy fuertes para lavar su ropa, y esto puede favorecer también estas irritaciones. La falta de higiene o de cuidado. Hablamos de que es importante cambiar el pañal. Yo entiendo que a veces las mamás, por el tema de costos, doctora, es que intento dejárselo más tiempo, pero es que si hablamos de costo-beneficio, yo digo, si esa piel se irrita, vamos a tener que comprar productos para las irritaciones o para utilizar medicamentos más fuertes. Entonces creo que va a salir más costoso comprar la medicación después que mantener el pañal por largo tiempo. Entonces lo ideal es cambiar cada 3 horas aproximadamente el pañalito. Obviamente, si el niño está con diarrea, si está con algún otro problema gastrointestinal, capaz que ese cambio va a ser mucho más seguido. Yo siempre les comento a las mamás, si no queremos cambiar el pañal 7, 8 veces al día porque está muy costoso, entonces utilicemos pañalito de tela. Y el pañal desechable utilizar solo cuando yo voy a salir con el niño a la calle y que ahí pues no quiero que pase ningún accidente y que sí vaya a necesitar el pañal desechable, ¿ya? Las infecciones secundarias son muy frecuentes en esta zona, sobre todo la Cándida albicans, recuerden, zona de humedad, ahí vienen los hongos, pero también las bacterias como el Staphylococcus aureus que puede empeorar esto. Hay que ver las condiciones de salud del niño, como les comentaba hace rato, si tiene diarrea, si tiene fiebre, si de por sí ya presenta otra condición en la piel de base, como una dermatitis atópica o una dermatitis seborreica, harían que este niño presente mucho mayor predilección a tener una dermatitis del pañal. ¿Cómo reconozco que este niño tiene una dermatitis del pañal? Pues en esa zona va a haber gran eritema, muchas veces se acompañan de fisuras o erosiones. Existen distintos tipos de dermatitis del pañal. Estas son las más frecuentes, aquellas que llamamos dermatitis del pañal, eritema en W, porque justamente la zona da esa imagen en W. Vemos el enrojecimiento que está en los glúteos, en los genitales y en el muslo, dando esa imagen característica de W. El eritema confluente, que es un eritema mucho más intenso, más vivo, se ven señales de exudación, parece que esa piel va a sangrar en cualquier momento. Entonces, un enrojecimiento severo, pero que está distribuido en toda el área del pañal. Y la dermatitis erosiva de Jacquet, donde presentan ulceraciones. Aparte del enrojecimiento, hay úlceras en sacabocado en esa zona del pañal, haciendo que el proceso sea mucho más doloroso, sea más incómodo para el paciente. Aquí tenemos algunas imágenes. Lamentablemente van a haber imágenes más de niñas que de niños, porque el niño tiene el reflejo de micción. Y ya les mostré en algunas prácticas cómo a veces es complicado tomarle fotografías a los niños, porque rápidamente ahí el reflejo de micción no se orina, ¿ya? En cambio, las mujercitas son un poquito más tranquilas, no está tan desarrollado ese reflejo de micción, y por eso es que yo creo que todas las fotos son casi de niñas. Vean cómo la zona donde está haciendo contacto con las heces o el orine, está ya un poco irritada, alterada la barrera cutánea. Los pliegues están intactos porque aquí no está llegando las heces, simplemente al cerrar las piernas del niño, pues ese pliegue lo deja intacto. Aquí tengo un enrojecimiento mucho más pronunciado y aparte algo que me llama la atención son las lesiones satélites que hay alrededor, la satelitosis. En este otro paciente ya tengo una etapa un poquito más crónica, puedo evidenciar que la piel está un poco liquenificada en los labios mayores, hay presencia de descamación también en este sector. Y estos son los eritemas confluentes, la piel parece que va a sangrar en cualquier momento, un enrojecimiento en todo el área, fíjense parte del abdomen también que está comprometido. Entonces, ahí es que yo tengo que saber diferenciar las distintas variedades de dermatitis del pañal o si hay una sobreinfección asociada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico. La clínica es soberana, esa zona que está sensible, ese niño que está irritado, el enrojecimiento, descamación o ya erosiones que puedan manifestarse en el área del pañal, van a llevar al diagnóstico de este caso. Si hablamos del tratamiento, muchas veces quisiéramos tener una manguerita que ayude a disminuir la inflamación. Por favor, hay alguien que está con su audio encendido, mejor si lo puede apagar para que no interrumpa.
Eso, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, a veces quisiéramos tener estas mangueritas para que ayuden a desinflamar, pero algo que me sirve a mí en el día a día para recomendarle a los papás en estas dermatitis del pañal son las aguas termales. ¿Se acuerdan que las utilizábamos para el rostro, para una rutina de skincare, para pieles sensibles? Pero al mismo tiempo las podemos utilizar para pacientes que tienen estas dermatitis del pañal a repetición. Yo les digo a la mamá, en cada cambio del pañalito, aplique el agüita termal, eso tiene propiedades antiinflamatorias, descongestivas, espere que se seque y recién coloque el pañalito. Va a ser de gran ayuda, así las mamás no están utilizando otro tipo de productos como cremas con corticoides u otros compuestos. Lo primero que tenemos que ver son preparados, emolientes, antisépticos o protectores dérmicos. Y creo que en la gran mayoría de las cremas está el óxido de zinc, que es excelente protector, astringente, quiere decir que absorbe la humedad y tiene hasta propiedades antisépticas. Otros de estas cremas que ya vienen preparadas y ya productos terminados en la farmacia, puede ser el dexpantenol, la lantoína, la manteca de karité, que tiene propiedades también hidratantes, reparadoras, ayudarían a fortalecer la barrera cutánea. Yo no soy muy amante de los polvos o el talco. Acuérdense que antes agarraban talquito y le colocaban en el área del pañal. Ya les he dicho que si bien el talco absorbe la humedad, pero cuando yo lo dejo por mucho tiempo, macera. Entonces no sería el tratamiento adecuado. Hay algunas fórmulas que, por ejemplo, se llaman pasta de agua. No sé si han escuchado alguna vez las pastas de agua. ¿Alguien escuchó? Que también es una formulación muy, muy conocida. La pasta de agua tiene óxido de zinc. Tiene también, ahorita vamos a ver la composición, porque esto ya se lo consigue inclusive en las farmacias. Tienen agua de cal. Tienen otros compuestos. Ahorita no me sale exactamente qué es lo que tiene, pero ya ustedes piden en las farmacias como pastita de agua y eso tiene una gran propiedad que evitaría el roce, la fricción y que absorbe la humedad. Pero obviamente, si ya esta zona del pañal, aparte de irritada, está sobreinfectada por hongos o por bacterias, ahí yo debo trabajar, por supuesto, con mi antimicótico o con mi antibiótico correspondiente. En casos severos, yo podría trabajar con corticoides tópicos, pero de baja potencia y por muy corto tiempo, no más de 5 a 7 días. Es como para aliviar más rápido la molestia del paciente, pero no lo dejo por mucho tiempo. También tenemos a los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus, pero eso una vez la piel esté un poquito más desinflamada, porque muchas veces pueden empeorar el enrojecimiento. Y los antimicóticos y los antibióticos que, por supuesto, van a venir a complementar si es que hubiera una sobreinfección en esta zona. Medidas preventivas. A veces debemos explicarle a los papás que es necesario mantener la zona del pañal limpia y seca. No es que le pongo el pañal en la mañana y se lo quito en la noche. Como mínimo se debería cambiar 5 veces al día. Por eso digo, si los papás no quieren cambiar tan seguido el pañal, deben utilizar pañalitos de tela. Si saben que los pañales están muy costosos, entonces tratemos de ayudar también para que no es que el pañal lo van a dejar todo el día, porque sí o sí este niño en la noche va a estar con esa zona enrojecida, sensible o ya sobreinfectada. Pañales desechables de calidad que permitan la transpiración y que no sean tan oclusivos. Es el ejemplo que yo le doy a las mamás. A ver, pónganse un pañal en un día caluroso. Seguro que no lo van a aguantar, ¿ya? Pañales del tamaño adecuado para evitar roces. Muchas veces los niños les toca heredar el pañalito del primo, del otro hermanito, pero si no es la talla adecuada, cuidado. Esto podría ser factor predisponente de estas dermatitis del pañal. Se debe limpiar la piel cada cambio del pañal, ya sea con agüita tibia. Acuérdense los Sindes, que son sustitutos de jabón. Muchas veces hay que tener cuidado, si bien las toallitas húmedas son un gran aporte, pero hay niños que pueden tener sensibilizaciones a esas toallitas. Es decir, que cuando pasan la toallita les arde, les pican, se les queda más rojita esa zona. Ya son señales que debemos ver los papás al momento de aplicar estos productos en la piel del niño. Lo ideal es que la piel esté completamente seca antes de colocar el nuevo pañalito. Proteger la piel con hidratantes y emolientes en cada cambio del pañal y no utilizar como profilácticos cremas con corticoides, menos estas cremas polivalentes. ¿Por qué? Porque no quiero ver niños con acromías, no quiero ver niños con estrías, con atrofias en esta zona del pañal.
Hay que ser muy cautelosos, muchas veces es lo primero que recetan en la farmacia, pero se olvidan de explicarle que los corticoides se deben utilizar por poco tiempo, bajo el enrojecimiento y ya está. Pero en estos niños muchas veces la mamá, como ve que baja el rojito, cualquier irritación, lo utiliza como un hidratante por meses o años y tenemos luego las complicaciones. Hablemos de otra condición, la dermatitis seborreica. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por eritema y escama. Si bien la causa no está muy clara, pero muchas veces se ve asociado a un proceso micótico que llamamos malacesia furfur. Por eso es que la mayoría de las veces los antimicóticos van a ir como parte de los tratamientos. En los más pequeñitos, estas escamas, este enrojecimiento, la zona de predilección es el cuero cabelludo. Muchos niños ya nacen con esto que llamamos costra láctea, escamas de color amarillo, naranja o doradas adheridas sobre el cuero cabelludo. Otra zona de predilección es la cara, los pliegues flexurales, la región retroauricular, axilas e ingles. Y en los niños el prurito es muy variable, pero en un adulto, por supuesto, sí se va a referir ardor o prurito. Estas son las costras lácteas. Yo les digo, el motivo de consulta de costras lácteas no es frecuente. ¿Por qué? Porque si bien el niño, lo decía al principio, tiene una insuficiencia de las glándulas sebáceas, no controla muy bien el sebo, pero días posteriores también él va comenzando a adaptarse al clima, al ambiente y ya no presenta tanta seborrea. Entonces, es muy raro el niño que va a llegar al consultorio pasados los 20 días de nacido que aún presente estas costras en el cuero cabelludo. La mayoría de las veces, con el aseo siguiente, con los baños, con los masajes que va haciendo la mamá en esta zona, es suficiente para que estas costras pues vayan desprendiéndose paulatinamente. Hay niños que tienen las costras solo en el cuero cabelludo, que es lo que llamamos costra láctea, y en un adulto eso comúnmente se lo conoce como caspa, pero para nosotros siempre va a ser dermatitis seborreica el término correcto. Otros pacientes aparte presentan esta descamación y este enrojecimiento en el rostro, sobre todo en la parte centrofacial, centro, nariz, mentón. A veces estas costras están muy adheridas al cuero cabelludo y es importante dar pequeños masajes en cada aseo, ya sea con el pulpejo de las manos o a veces hay unos cepillitos que de manera delicada, porque acuérdense que en los más pequeñitos están las fontanelas todavía ahí muy blanditas, no se han consolidado, entonces no queremos hacer tampoco ningún traumatismo en ese sector. Así que de manera delicada, masajes suaves, podemos ayudar al desprendimiento de esta zona. En el rostro también se pueden hacer masajes. Muchas veces el solo aseo en los niños es fundamental para que la piel vaya comenzando a regular la producción de sebo. Vamos a evidenciar en otras zonas, aparte del rostro, los pabellones auriculares. Vean esas costras que tienden a ser más húmedas, no tanto secas, es decir, que tienden a ser grasosas, de un color naranja, amarillento, que nos llama la atención, como el oro. Siempre hay que tener diagnósticos diferenciales, como la dermatitis atópica, cuando este niño está presentando mucho prurito, escabiosis o ya algo mucho más raro que sería la psoriasis. Hemos visto que la psoriasis es más frecuente en los adultos, pero efectivamente en medicina 2 más 2 no es 4, pueden haber algunas excepciones y este niño ya presentar placas de base eritematosa y superficie descamativa, pero con tendencia a ser secas, no grasosas como la dermatitis seborreica. Si hablamos del tratamiento, obviamente lo primero que hay que identificar es la zona a trabajar. Este niño presenta escamas solo en el cuero cabelludo, presenta en la piel o presenta en ambas zonas. Ya les comentaba que para el cuero cabelludo hay que hacer masaje, ya sea con el pulpejo de los dedos, y eso hay que explicar a la mamá, no con las uñas. Algunas tienen las uñas muy largas, pueden lastimar, arañar o producir erosiones a este bebé, entonces directamente con el pulpejito de los dedos o esos cepillitos que son muy suaves para remover esas costras. Siempre yo les voy a indicar champucitos de antimicóticos, sobre todo de ketoconazol. Pueden existir otros antiseborreicos, pero vayan por etapas. La piel del niño es muy frágil, es muy sensible, ya dijimos que fácilmente absorbe todo y todo se puede potencializar. Entonces, si el champucito de ketoconazol no funcionó, ya de segunda línea vamos a ir a antiseborreicos como el piritionato de zinc o el sulfuro de selenio, siempre en concentraciones bajas. Para el rostro, siempre utilizar un jaboncito que sea seborregulador. A mí me gustan mucho ahí los jabones de avena, que ayudan a mejorar muchísimo esa seborrea facial, no son productos abrasivos y en casos muy severos utilizar algunas cremas con queratolíticos, urea, ácido salicílico, ácido láctico, pero siempre en concentraciones bajas, no muy elevadas, viendo la tolerancia del paciente.
De por sí, estas dermatitis seborreica tienen un pronóstico favorable. Como digo, es muy raro el niño que va a llegar al consultorio con una costra que se mantenga adherida por más de 20 días de haber nacido. La mayoría de las veces sí vamos a evidenciar la costra al momento del nacimiento, pero con los baños y los aseos posteriores que hace la mamá y los masajitos, pues eso permite de que estas costritas se vayan perdiendo paulatinamente. Ahora hablemos de algo que es muy frecuente en nuestro medio. Ya comienza la temporada de calor, sudor, y va a aparecer la miliaria, también conocida como sudamina, o comúnmente aquí conocida como pita-I. ¿Qué es esto? Es una enfermedad inflamatoria recurrente en la piel que se caracteriza por la obstrucción de los conductos ecrinos de las glándulas sudoríparas. Si bien es muy frecuente en los lactantes, porque les comentaba al principio, ellos no regulan muy bien el sudor ni la temperatura, entonces son propensos a tener estas condiciones. Pero no por eso un adulto tampoco va a tener esto. Hay muchas personas que llegan al consultorio y cuando yo les digo, usted tiene una miliaria, no, pero doctora, si eso es de los niños. No, cualquier persona que aumente la temperatura, que esté sudando demasiado y que favorezca la obstrucción de los conductos ecrinos, por supuesto puede tener esta patología, pero las vemos más en los niños. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo tenemos los conductos, las glándulas sudoríparas ecrinas, que su función es bombear sudor hacia la superficie para eliminar toxinas o para regular la temperatura. Pero en este caso, si hay una obstrucción de esos orificios, el sudor se queda retenido en las distintas capas de la piel, creando un proceso inflamatorio. Pueden existir distintas variantes clínicas. Muchas veces podemos ver vesículas, microvesículas, pero casi todas del mismo tamaño, monomórficas. Otras veces podemos ver pápulas, otras veces podemos ver pústulas. Entonces, tenemos distintas variantes de miliaria. Las zonas de predilección. ¿Cuáles son las zonas que sudan más? La frente, la parte superior del tórax o las zonas de flexión. O podemos verlas debajo de las ropas cuando los niños los abrigan demasiado, cuando han estado hospitalizados, abajo de vendas, electrodos, de monitores, ¿ya? El prurito en un lactante es infrecuente, pero ya un niño más grande o un adulto, por supuesto que sí va a referir bastante molestia. Tenemos 3 variantes clínicas de miliaria. La cristalina, que aquí hay una obstrucción superficial donde se retiene el sudor. Este tipo de miliaria generalmente no presenta molestias. El paciente es muy raro que consulte por esto. ¿Por qué? Porque si bien puede evidenciar pequeñas, ellos dicen como burbujitas de agua, pero en realidad son microvesículas, con el aseo, con los baños siguientes, pues esto se puede perder y no genera tanta molestia para el paciente. Pero también tenemos otra variedad de miliaria que se llama rubra de rojo. Hay una obstrucción más profunda, hay una respuesta inflamatoria, donde vamos a ver múltiples pápulas monomórficas. Esta sí va a llegar al consultorio porque produce mayor prurito, produce un poco de angustia al paciente porque va a haber como un pequeño salpullido en la piel de color rojo. Y la pustulosa ni se diga, vamos a tener pústulas, lesiones de contenido líquido, purulento y con una base eritematosa alrededor, generando una mayor respuesta inflamatoria. Ahí para que ustedes puedan distinguir un poquito y diferenciar las lesiones elementales, microvesículas, pápulas eritematosas y aquí tenemos apústulas. Muchas veces en la fotografía va a ser muy difícil de distinguir esto. Aquí yo tengo una miliaria, voy a tratar de aumentar, no sé si pueden ver en la frente, una miliaria cristalina. Tal vez hay mucho sudor en este niño y eso está haciendo que se acumulen como unas gotitas de agua, que inclusive cuando uno palpa la piel del niño se pueden romper fácilmente, no generan dolor, ninguna otra molestia. Como digo, no es motivo de consulta frecuente. Sí puede evidenciarse en un examen físico de un niño, pero normalmente no consultan por eso. En cambio, estas otras variantes, pustulosa, sí va a asustar a los papás, sí son fáciles de evidenciar en la piel del paciente. Esta es la miliaria rubra, vean que son pápulas eritematosas en áreas de mayor sudoración, como es el rostro, el tórax y muchas veces la espalda. En un niño más grande, aquí las tenemos las distribuciones características. Si yo aumento, vean cómo la mayoría de las lesiones son monomórficas, es decir, casi todas del mismo tamaño. Obviamente ya en un niño más grande se acompaña de escoriaciones y los papás refieren como un salpullido, que sí genera bastante molestia en el paciente. Vean, ya en esta niña ya presenta escoriaciones. Siempre la parte del tórax anterior es la zona de predilección.
Diagnóstico diferencial, por supuesto, toda lesión que tenga contenido líquido con virus del herpes o que tenga pústulas con una foliculitis estafilocócica, pero siempre vean las zonas de predilección, como digo, zonas de sudor y que tengan estas lesiones, piensen en miliaria o sudamina. Si hablamos del tratamiento, la prevención, por supuesto, es fundamental. Evitar que estén en un ambiente, estos niños que estén muy abrigados, que estén en un ambiente muy caliente. Yo siempre digo, debemos aquí en Santa Cruz tratar de mantener un ambiente lo más fresco posible. Muchas veces le digo, ponga el ventilador, pero en la pared, pero que el ambiente esté fresco. No aplicar cremas muy espesas. A veces, por eso es que existen cremas para niños y existen cremas para adultos. Las de los adultos normalmente y sobre todo las personas mayores son productos más densos porque la piel tiende a ser seca, pero en cambio aquí yo puedo favorecer a obstruir los poros. Es ideal recomendarle a los papás que hagamos baños de manera diaria, mejor con una esponjita, algo que evite que se obstruyan esos orificios pilosebáceos. Nuevamente, si ya tenemos las lesiones activas, tratamientos como la pasta de agua, que les decía que tienen propiedades antisépticas y astringentes. Muchas veces combinamos la pasta de agua con corticoides. Las lociones de calamina también son excelentes para trabajar con estos pacientes. En casos severos yo tengo que aumentar un antialérgico o un antihistamínico, como le quieran llamar, porque la picazón es muy fuerte y el niño está rompiendo prácticamente la piel y está produciendo sobreinfecciones. De por sí hay muchos casos que simplemente al mejorar el aseo, y evitar productos muy espesos o muy densos en la piel es suficiente para que estos pacientes estén con una buena respuesta a estas miliarias. Ahora hablemos del prurigo. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon prurigo, pero esta es una patología muy frecuente y lo lamentable es que muchas personas no la conocen. Porque cuando llegan pacientes con prurigo, llegan con diferentes diagnósticos y vistos por médicos generales. Entonces, por favor, presten atención porque el prurigo es muy frecuente. Capaz que ya lo han visto, pero que no sabían que era realmente esta enfermedad. También se lo conoce como prurigo infantil, urticaria papular o prurigo estrófulo. Esta es una patología propia de los niños. No tiene predilección por ningún sexo, es una patología de difícil control, hace brotes frecuentes y sucesivos que se pueden ir autolimitando en el tiempo. Para que ustedes lo puedan entender, el prurigo es una reacción exagerada que hacen algunos niños a las diferentes picaduras de insectos, ya sea mosquitos, hormiguitas. Entonces, este niño normalmente puede ser un niño atópico. Es muy frecuente ver prurigos en niños atópicos, en niños que tienen una piel sensible, delicada, que cuando les pica un mosquito hacen este tipo de reacciones. Al principio podemos evidenciar la pápula o la roncha característica de la picadura de mosquito, pero a los pocos días aparece un brote, una gran erupción que pueden ser pápulas, ronchas, vesículas, ampollas, costras, que generan bastante picazón. Por eso el término de prurigo, prurito. La mayoría de las veces vemos a estos niños con lesiones que están totalmente decapitadas, como pueden ver aquí, decapitadas, escoriadas, lastimadas o ya manchas que están quedando residuales a procesos inflamatorios previos. La zona de predilección son las áreas que están expuestas, el rostro, los brazos, las piernas. Si aumentamos aquí la imagen, vamos a ver una ensalada de lesiones elementales. Tengo pápula, tengo microvesículas, miren algunas ulceraciones, casi siempre están escoriadas por los niños. La edad de predilección de 2 a 10 años, esto como les comento es más frecuente en la edad infantil que en los adultos. El rostro es otra zona de predilección. Aquí yo tengo una niña que tiene pocas lesiones, pero de acuerdo, miren aquí las piernas, escoriaciones, pápulas, ya ulceraciones, manchas residuales. Y el problema es que cada episodio que van teniendo estos niños van lastimando la piel. Por eso es importante que les cortemos las uñitas y evitemos el prurito, porque obviamente ellos responden a un estímulo y responden lastimando, rascando y dejando este tipo de cicatrices. Y hay niños que presentan mucho más brotes, de un niño a otro puede variar la cantidad de lesiones y por eso es que las confunden fácilmente con varicela o otras enfermedades eruptivas que aparecen en los niños. Sobre todo varicela o escabiosis son las enfermedades que he visto que las confunden comúnmente. Un dato que les puede servir es que estas lesiones van a estar siempre en áreas que son expuestas. Miren este niño. Tenemos lesiones en el rostro, tenemos lesiones en el cuello, pero aquí se autolimitan.
no tenemos lesiones en el tórax y luego saltan hacia los brazos. Si fuera una varicela, en primer lugar, este niño va a tener fiebre, malestar general y la erupción, tanto de vesículas y pápulas, va a ser en todo el cuerpo, no tendría solo por qué limitarse en áreas expuestas. Si fuera una escabiosis, ¿cuáles son las zonas de predilección? Más bien le encanta el ombligo, le encantan las axilas, le encanta el área genital, no va a ser tanto del rostro. Entonces, eso también nos va a orientar. La topografía es fundamental para que ustedes reconozcan a esta entidad. Miren aquí cómo tenemos el brote limitado en el cuello, pero la espalda totalmente limpia. Entonces, siempre es bueno quitarle la ropita al niño y ver la distribución de las lesiones. Eso nos va a orientar muchísimo. Este es uno de los niños que vi más grande. Él iba ¿cómo se llaman estos? Día de campo. Estas personas que van constantemente a hacer actividades afuera, le picaron varios mosquitos y miren la cantidad de lesiones que tiene en el rostro. Vean inclusive las orejitas, cómo hay esa inflamación. Miren los brazos. Y siempre yo les tomo fotografías a los niños así, porque así podemos distinguir que el tórax, el abdomen, tiene muy pocas lesiones, a diferencia de la cantidad que tienen los brazos. Y en estos casos, por supuesto, hay que ayudarles a disminuir la picazón, pero hay que trabajar un poquito con antiinflamatorios de mediana a alta potencia. Y eso fue lo que hice en este niño. Aquí vamos controlando un poco la picazón y vamos desinflamando las lesiones. Ya vemos a la semana cómo va mejorando. Pueden persistir todavía algunas por ahí que estén, pero creo que vamos retrocediendo esta gran cantidad de lesiones que él tiene. Diagnósticos diferenciales, como comentaba hace rato, escabiosis, varicela, otras enfermedades pápulo-apoyares de la infancia. Sobre todo escabiosis la confunden muchísimo. Veo niños que tienen prurigo y que ya han recibido tratamientos como ivermectina, permetrina u otros antiparasitarios. Si hablamos del tratamiento, el prurigo infantil, pues rara vez va a tener complicaciones serias, es muy frecuente las sobreinfecciones, pero sobre todo no queremos que estos niños tengan más episodios porque cada episodio va dejando cicatrices. Entonces, en muchos casos se puede producir una desensibilización después de una exposición prolongada. Yo les digo, papá, mamá, a veces es frustrante decirles que tengan paciencia, que este niño va a ir creciendo y que paulatinamente se va a ir desensibilizando. Entonces, es decir, que cada vez va a ser episodios, estos brotes, más distanciados y que va a llegar un momento en que ya solo veamos la roncha, la picada de un mosquito, pero ya no el episodio que sigue después. Se recomienda las 4P, que serían padres o cuidadores, prevención, prurito y mejorar las lesiones de la piel. Sobre todo los padres representan un pilar fundamental. Fíjense aquí yo he puesto como 99.9% el manejo. Ellos suelen hacer turismo médico. ¿A qué me refiero con este término? Que muchas veces no creen el diagnóstico. La mayoría de las veces consideran que los alimentos son los causantes. ¿No será que algo que comió? ¿No será la leche? ¿No será esto? Muchas veces solicitan diversos análisis. No le va a hacer una biopsia de piel, no le va a hacer algún otro estudio. En realidad, la clínica es soberana. Aquí yo no necesito una biopsia de piel para confirmar un diagnóstico de prurigo. Entiendo que a veces están frustrados porque dicen, ¿por qué le pica? ¿Por qué se rasca nuevamente este episodio? Están cansados de diversas medicaciones y no suelen aceptar el diagnóstico, lo cual puede ser frustrante. Pero es importante, aquí a mí me sirve mucho la tecnología, el internet, le muestro fotografías, le explico cómo va a ser la evolución de estas lesiones y así pueden estar tranquilos. Entonces, la prevención es uno de los pilares fundamentales. Por supuesto, yo debo evitar que le piquen los mosquitos a este niño para que no desarrolle estos brotes posteriores. ¿Cómo voy a controlar las lesiones? Con antihistamínicos, antiinflamatorios o antipruriginosos, para tener niños que cada vez tengan menos lesiones, que estén contentos, felices, pero sin que queden esas extremidades llenas de cicatrices. Ya también una manera de disminuir la picadura de los mosquitos sería la aplicación de repelentes. Es importante ver el compuesto del repelente. Por ejemplo, el IR3535, que es uno de los más utilizados, ya a partir de los 6 meses se puede utilizar. Pero igual que los protectores, yo debo repetir cada 4 horas. La icaridina en niños mayores de 2 años, hay que ver el porcentaje. Si es al 10%, va a durar de 3 a 5 horas. Si es al 20%, de 8 a 10 horas. Y el DIT, que es uno de los más conocidos, los vemos en estos repelentes Johnson & Johnson, pues hay que utilizarlo en niños mayores de 2 años y de acuerdo al porcentaje, la reaplicación.
Actualmente estamos en una época donde los papás quieren cosas naturales, los aceites de citronela son muy buenos también, en niños mayores de 2 años, hay estas pulseritas que también son efectivas, los aceites de citronela hay que repetirlo cada 2 horas, son muy naturales, pero no duran mucho tiempo, y a veces las mamás se confían, lo mismo que el protector, pero doctora, ¿por qué le picó el mosquito si yo le coloqué el aceite? Pero le colocó en la mañana y capaz que lo volvió a aplicar después de 8 horas, entonces ya obviamente ese niño pues fue un blanco fácil para los mosquitos. Se trabajan actualmente en vacunas a través de la saliva de insectos que traten de hacer una desensibilización y es lo que hacen los alergólogos, van colocando vacunas para tratar de desensibilizar a este niño a estas reacciones. Pero lo ideal es tener un poquito de paciencia, evitar las picadas de los insectos y de pronto estos niños van a comenzar a tener menos episodios. Ya para concluir este tema, vemos que la piel del bebé es menos resistente que la del adulto y es muy sensible a influencias químicas, físicas y microbianas. Las sustancias que entran en contacto con la piel del bebé se absorben fácilmente y penetran a capas cutáneas más profundas. Tenemos que tener bien claro que la piel de los más chiquititos es menos resistente, es propensa a resecarse y a ser más sensible, por lo tanto necesita un cuidado especial y una protección adicional. Espero que no se me hayan quedado dormidos como este bebé, pero era importante hablar, que ustedes entiendan las diferencias que existen en la piel de un adulto y en la piel de un niño. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Preguntas, dudas sobre este tema? ¿Ya habían visto antes algún niño con alguna de estas enfermedades? Por supuesto que hay más, pero estas son las más frecuentes, las que capaz les va a llegar al consultorio. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos bien? No, ¿Estamos expertos en los niños? Bien, voy a ir abriendo mi siguiente presentación. Es importante que yo les hable también que existen otras enfermedades como lepra y tuberculosis. Por favor, esto también es importante que lo tengamos claro. Sobre todo, quiero hablarles de la lepra. Muchas veces nosotros pensamos que esto ya no existe. No, la lepra ya fue erradicada, pero nos equivocamos porque cada vez hay más lepra. Bolivia de por sí es un país bacilífero, ya sea de lepra o de tuberculosis. Y también estamos acostumbrados a escuchar que la tuberculosis solamente es la pulmonar, porque efectivamente es la presentación más frecuente. Pero puede existir tuberculosis en cualquier parte del cuerpo y la piel no es una excepción. Entonces voy a apagar mi camarita, me confirman que estén viendo la diapositiva. ¿Todos están viendo la diapositiva donde dice lepra y tuberculosis cutánea? Sí, doctora. Perfecto. sí, doctora. Entonces, hablemos de la lepra y de la tuberculosis. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una de las patologías más antiguas, conocida desde el siglo XVI a.C. Esta es una enfermedad granulomatosa, infectocontagiosa, no hereditaria, causada principalmente por el Mycobacterium leprae, aunque en la actualidad ya se está hablando de otras microbacterias que pueden producir la enfermedad. Hay que tener bien claro que su diagnóstico es sencillo, pero sí pensamos en esta enfermedad, porque muchos creen que no existe lepra y eso es mentira, ¿ya? Su curación es posible si se diagnostica de forma precoz y se trata de manera correcta. Si no es así, esta patología va a causar graves mutilaciones y deformidades que producen el rechazo de estos enfermos en todas las sociedades, inclusive desde tiempos de la Biblia, porque los aislaban, ¿no?, a estos pacientes. La lepra fue descrita desde 1873 por el doctor Gerard Hansen y en honor a él lleva su nombre, por eso decimos bacilo de Hansen. Este es un germen que no ha podido cultivarse en medios artificiales ni tisulares y que ha sobrevivido en humanos y almohadillas, patitas sobre todo, de ratones y armadillos. Si ustedes ponen lepra en el internet, van a salir fotos de armadillos, porque durante muchos años se creyó que estos armadillos podían ser el reservorio principal. ¿Ya? Se ha recolectado efectivamente
el bacilo en estos animales, lo que ha facilitado también hacer estudios inmunológicos, genéticos y que puedan favorecer a los tratamientos en estos pacientes. El genoma del Mycobacterium leprae ya se ha establecido por completo y se ha secuenciado sus genes, lo que eso ha permitido crear antígenos proteicos. Entonces podemos decir que el factor de virulencia mejor caracterizado es el glucolípido fenólico tipo 1, que es un antígeno específico localizado en la superficie del bacilo. Entonces muchos de los tratamientos van a actuar en el glucolípido fenolítico 1. Hablemos de reservorios. El principal reservorio de este Mycobacterium leprae, pues por supuesto son los pacientes que tienen una alta carga bacilar y que andan por ahí sin tratamiento. Entonces a ellos les llamamos multibacilares. Pero también existen reservorios no humanos, lo que hablábamos hace rato, armadillos, algunos primates, sobre todo de la especie mangabey, o vectores de tipo artrópodos. Pero estos son los principales. La lepra puede tener un periodo de incubación variable, los signos y síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. ¿Esto qué me quiere decir? Que el hecho que yo dé la mano a una persona con lepra no quiere decir que ya estoy contagiada, no. Es el contacto prolongado con estas personas, eso sí, efectivamente. Ahora, ¿quiénes serían el mayor blanco entonces? Los mismos familiares, por eso es importante hacerles un seguimiento. Vemos que tarda años en multiplicarse este bacilo, es muy lento. Por lo tanto, el curso natural de la enfermedad abarca una amplia variedad de condiciones clínicas que se manifiestan principalmente en la piel y el sistema nervioso periférico. Las diferentes formas clínicas van a depender de las defensas del paciente y de la relación que exista entre el agente infeccioso, el medio ambiente y el huésped. La lepra es una enfermedad cosmopolita, es decir, a nivel mundial. A pesar de su baja contagiosidad, persiste la estima en quienes padecen la enfermedad de ser rechazados por la familia, los amigos y la misma sociedad. A pesar, y esto es muy cruel, porque a pesar de que estos pacientes ya hubieran realizado su tratamiento de lepra, pero mientras quede el antecedente en su historial médico, es muy difícil que estas personas consigan trabajo. Son rechazadas por la misma familia, los mismos amigos, como decimos. ¿Ya? La lepra sigue siendo un importante problema de salud pública por ser endémica en numerosos países como África, Asia y América Latina. Actualmente existen más de 200.000 nuevos casos anuales de lepra y de 4 a 5 millones de personas pueden presentar algún grado de discapacidad. Esto nos confirma que este Mycobacterium leprae se sigue transmitiendo a nivel mundial y que por lo tanto es importante hacer un diagnóstico precoz, ya sea clínico o laboratorial, porque si no, esta enfermedad va a seguir siendo un gran problema de salud pública. Y es lo que sucede, que muchas veces hacemos el diagnóstico cuando el paciente ya está en etapas avanzadas o es un paciente multibacilar que ya ha contagiado a otras personas. La lepra afecta a personas de cualquier edad, pero es muy rara en niños menores de 1 año. Podemos decir que hasta el 20% de los casos corresponde a niños menores de 10 años. En la infancia, la lepra afecta por igual a ambos sexos, pero en los adultos tiende a aparecer más en varones con una relación de 2 a 1. Si hablamos de la transmisión, la enfermedad se va a transmitir a través de gotitas expulsadas por la nariz o por la boca. Para contraer la enfermedad es necesario un contacto estrecho y prolongado durante meses con una persona que hubiera tenido lepra no tratada. Entonces, siempre aquí participa el sistema inmunológico del paciente. La enfermedad, y les vuelvo a repetir, no se transmite por contacto casual de una persona de lepra al estrechar la mano, al abrazar, a compartir comidas o sentarse junto a otra. ¿Por qué les insisto con esto? Porque hay mucho rechazo de estos pacientes. Ahora sufren mucho de bullying, si quieren decir. ¿Ya? Entonces, no siempre las personas al hacer un contacto de la mano, abrazo, compartir comida, ya van a contraer la enfermedad. La patogenia, si bien no está muy claro cómo es que estos fenómenos
van a producir la entrada del Mycobacterium leprae en el organismo humano, pero sí hemos visto que los bacilos que están rodeados por una cápsula densa, lipídica y casi inerte, no producen exotoxinas y provocan una reacción inflamatoria poco intensa. Ahora, la intensidad de la respuesta inmunitaria específica mediada por células frente a este bacilo se va a correlacionar con el tipo clínico e histológico de la enfermedad. Si mi paciente tiene un buen sistema inmunológico pero contrae el bacilo, la respuesta clínica que va a dar va a ser muy leve. Y ahí yo tengo a la lepra tuberculoide. Pero si la respuesta humoral, pues estamos hablando que este paciente tiene un sistema inmunológico deficiente, aquí va a dar un espectro clínico muy agresivo. Y aquí hablo de la lepra lepromatosa. Entonces, la primera variante clínica que tenemos sería la lepra indeterminada. Es el primer contacto que hace el paciente con el Mycobacterium leprae. Pero de acuerdo a su sistema inmunológico, se va a abrir un abanico de probables variantes. La lepra tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline lepromatosa o ya la lepra lepromatosa. Estos son polos menos agresivos y estos son polos más agresivos. Esta es la clasificación que se maneja desde 1962, la clasificación de Ridley y Hopley. Y es lo que les explicaba hace rato. Si la respuesta inmunológica del paciente es competente, la forma clínica que va a desarrollar será localizada y muy poco contagiosa. Pero si la respuesta inmunológica no es competente, aparecerá una forma clínica difusa y muy contagiosa. Nuevamente, aquí vemos en estas imágenes la forma indeterminada. Vean en estos puntitos que tal vez los ven azul o de color lila, es cómo aumenta el espectro clínico y cómo aumenta también la carga de bacilo. En la forma tuberculoide es muy difícil muchas veces laboratorialmente identificar porque la carga de bacilos es muy leve, pero ya en una forma birchoniana o lepromatosa, vean la cantidad de bacilos que tenemos. También existe una clasificación operacional por la Organización Mundial de la Salud que fue creada en 1982, porque obviamente estas otras clasificaciones son un poco complejas y no solamente íbamos a capacitar a médicos, sino al personal también que iba a hacer las inspecciones a las distintas casas, iba a seguir a los pacientes. Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud, la otra clasificación es muy compleja, ahora vamos a facilitar un poco la cosa y solo la vamos a dividir en dos. Los pacientes que sean paucibacilares van a ser pacientes que tienen menos de 5 lesiones cutáneas, pueden tener un tronco nervioso comprometido y puede que la baciloscopía sea negativa porque tienen menos lesiones, tienen menos carga bacilar. ¿Qué espectros entrarían aquí? La lepra indeterminada, la lepra tuberculoide y la borderline tuberculoide. Ahora vamos a los pacientes que vamos a llamar multibacilares, que presentan más de 5 lesiones cutáneas, más de un tronco nervioso comprometido y aquí obviamente la baciloscopía va a ser positiva porque es un paciente que ya tiene lleno su organismo de bacilo. Entraría el espectro borderline lepromatoso y la lepra lepromatosa, las que vimos hace rato. Ahora, vamos a ir viendo según la fotografía y aumentando la cantidad de bacilo. La lepra indeterminada, les decía hace rato, es la forma clínica de lepra inicial. Puede presentar una o varias máculas, pero son menos de 5. Pueden ser máculas hipocrómicas o un poquito eritematosas. Lo característico es que haya disestesia, anhidrosis y alopecia. ¿Qué quiere decir disestesia? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir disestesia? Chicos, disestesia, ¿qué quiere decir? Que pierde la sensibilidad, o sea, neurológica, porque si no me equivoco, la lepra afecta también los nervios. Exacto, muy bien. Entonces, al inicio puede ser una simple mácula, puedo confundirme con cualquier enfermedad, pero donde ustedes encuentren que esa mácula hay alteraciones de la sensibilidad, hay alteraciones del sudor o que prácticamente se ha perdido el pelo, ya les debe llamar la atención. Podrían estar ante una lepra indeterminada. Ya dijimos que si hacemos una baciloscopía, no se van a observar muchos bacilos porque recién está comenzando a multiplicarse esta bacteria en el cuerpo del paciente.
Si hacemos una biopsia de piel, seguramente vamos a encontrar infiltrados inespecíficos de linfocitos e histocitos que rodean los vasos sanguíneos o los anexos. Observen ahí la fotografía. Sí veo una mácula, pero es muy inespecífica. Por eso es que cuesta hacer el diagnóstico clínico de la lepra en estas etapas. Aumenta la carga de bacilos. Entramos a otro polo, la lepra tuberculoide. Aquí ya no tengo máculas, tengo placas eritematosas que tienen una elevación marginal, pueden tener una disposición simétrica, una superficie seca, descamativa, pero también existen alteraciones de la sensibilidad, inclusive ya puede haber engrosamiento de nervios periféricos, sobre todo el auricular mayor, el cubital y el peroneo. El estudio bacteriológico aquí podría ser nuevamente negativo, pero ya la histopatología me habla de granulomas tuberculoides que tienen una importante cantidad de linfocitos y células gigantes. Entonces, aquí yo tengo un patrón que está un poquito ya más avanzado, la clínica está mucho más representativa. Y ahí pueden ver, ya son máculas o placas que no pasan desapercibidas. Sigue aumentando la carga de bacilos y ya entro a un extremo que llamamos borderline o lepra dimorfa. Entonces, aquí ya yo tengo un punto intermedio entre la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Ya tengo más de 5 lesiones cutáneas que pueden ser placas, pueden ser nódulos. El estudio bacteriológico podría ser positivo, ya la histopatología, hay una combinación de imágenes entre lo que vimos, la lepra tuberculoide o la lepra lepromatosa. Vean que tenemos lesiones que son mucho más figureadas, por eso yo siempre digo lepra borderline, borderline, vean esos bordes. ¿Podría confundirme con una tiña? Sí, pero las tiñas producen prurito, en cambio estas no. Aquí tengo muchas más lesiones, el paciente no va a llegar esto de un día para otro, va a ser de meses o años de evolución. Entonces, eso también nos va a alertar y ya dijimos que hay alteraciones de la sensibilidad. Y aquí ya tengo el extremo de la lepra que es mucho más agresivo, la lepra lepromatosa. Tengo más de 5 lesiones cutáneas que pueden ser infiltradas, una ensalada de pápulas, placas, nódulos que llamamos leproma. Ya puedo tener compromiso de nervios periféricos. El estudio bacteriológico fácilmente voy a encontrar bacilos y la histopatología infiltrados de células de Virchow llenos de bacilos. Pueden ver más de 5 lesiones cutáneas, entre ellas pápulas, placas, nódulos, lepromas que decimos. Miren en este paciente una presentación nodular. Algo característico es que el rostro comienza a tener algunos cambios, afectando labios, nariz y orejas. Hay una infiltración difusa de la frente, dando una afasia leonina, se caen las cejas, se caen las pestañas. Vean esa infiltración en las cejas, en la región malar y en los pómulos también que decimos, o también podemos tener en los pabellones auriculares. Esa presencia de nódulos en las orejitas nos tiene que alertar. Podríamos estar ante un paciente con lepra lepromatosa. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Los criterios clínicos, ya saben, manchas hipopigmentadas, rojizas, cobrizas, nódulos, placas, engrosamiento de los nervios periféricos, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones motoras. No debemos olvidarnos que puede el paciente presentar pérdida de la fuerza o parálisis de alguna zona. Estudios histopatológicos, biopsia de piel, podemos aportar la baciloscopía o ya en un centro con más personal capacitado, pues también podríamos pedir serologías. Normalmente lo que pedimos es estudios bacteriológicos que llamamos prueba de linfa, que se obtiene al presionar el lóbulo de la oreja, esa es la zona de predilección, codo, rodillas, se recolecta ese material, se le hace una coloración y ahí podemos observar la presencia de bacilos. Pueden ver aquí, miren cómo en este estudio me está mostrando los diversos patrones. Esta es la histopatología y esta es la baciloscopía. La lepra lepromatosa, tuberculoide, perdón, es muy difícil evidenciar estos puntitos rojos que se ven como bastones, que serían la presencia de los bacilos. Va aumentando el espectro clínico. Aquí tengo borderline tuberculoide, borderline lepromatosa. Y miren ya la lepra lepromatosa, ya es muy fácil de hacer el diagnóstico. Pero sin embargo, ya es un paciente que va a recibir un tratamiento mucho más prolongado. Otra cosa que es interesante saber aquí es la leprominorreacción, que actúa como un indicador del estado inmunitario del paciente. Aquí podemos tener dos tipos de reacciones. La reacción de Fernández, que normalmente la lectura se hace a las 24 y a las 48 horas.
hay un eritema local, muchas veces puede haber reacciones cruzadas con otra micobacteria o muchas veces solo la utilizamos para investigación. Podría ser positiva también si hay sensibilización del paciente a antígenos proteicos del bacilo. O también podemos tener la reacción de Mitsuda. Podríamos hacer la lectura a los 21 días, ya tendríamos la presencia de un nódulo eritematoso. Positivo se indica resistencia o no es una prueba diagnóstica, pero muchas veces nos servía para clasificar. Entonces son también pruebas auxiliares que se podrían realizar. Si hablamos del tratamiento, tenemos pacientes, ya saben, clasificarlos según la Organización Mundial de la Salud, en pacientes paucibacilares, los que tienen menos de 5 lesiones cutáneas, y pacientes multibacilares, aquellos que tienen más de 5 lesiones cutáneas. Paucibacilares van a recibir tratamiento de 6 meses con rifampicina o dapsona. Esos son los blisters que entrega de manera gratuita la Organización Mundial de la Salud. Y pacientes multibacilares, el tratamiento va a ser de 12 meses con rifampicina, clofazimina y dapsona. Estos son los blisters, vean que tienen otro color diferente. Estos blisters hay que tratar de entregarle al paciente y hay que ver que, por supuesto, realicen el tratamiento, ¿no? Que no lo abandonen, porque lamentablemente hay que ser sinceros. Si el paciente a veces le cuesta completar un esquema de una semana con antibióticos, peor un tratamiento de 6 meses o 12 meses. Existen también estados reaccionales en la lepra, sobre todo las leproreacciones son respuestas inflamatorias desencadenadas por la interacción del bacilo con el sistema inmune del huésped. Aquí vamos a ver que el paciente muchas veces puede presentar aumento de las lesiones, se vuelven más rojas, puede presentar fiebre, malestar general. Muchas de estas reacciones solo afectan a los pacientes que tienen lepra o pueden aparecer antes, durante o después del tratamiento. Tenemos dos tipos de reacciones, dos estados reaccionales de la lepra. El tipo 1 va a aparecer sobre todo durante los primeros 6 meses del tratamiento o cuando abandonan la terapia. Lo que les comentaba hace rato, lesiones cutáneas que se vuelven mucho más rojas, prominentes, edematosas, brillantes, puede haber malestar general o algunos pacientes cursan con neuritis, que es uno de los signos más importantes, dolor, sensibilidad a la presión, engrosamiento de un nervio. O también podemos tener reacciones de tipo 2, que sobre todo aparecen en pacientes con lepra, la variante lepromatosa. Aquí puede haber fiebre alta, cefalea, anorexia, artralgias, pérdida de peso. Y hay 3 síndromes que podrían desarrollarse. Uno que es el más frecuente, que llamamos eritema nodoso, otro el eritema multiforme, o ya algo mucho más grave y severo, que es el eritema necrosante o fenómeno de Lucio, donde se caracteriza de úlceras que se acompañan de necrosis. Esto tiene una alta tasa de mortalidad para el paciente, son reacciones muy severas. Entonces, el diagnóstico de la lepra se diagnostica al encontrar al menos uno de los siguientes de estos 3 signos. Pérdida definida de la sensibilidad en una zona hipopigmentada o rojiza de la piel, nervio periférico engrosado o agrandado con pérdida de la sensibilidad o debilidad de los músculos inervados por este nervio, o la detección microscópica de bacilo en un frotis de piel. Es importante cuando hablamos de lepra hablar de la polineuritis, que produce anestesia en guantes o en calcetines, traumatismos que pueden pasar muchas veces inadvertidos, produciendo destrucción o mutilación de los dedos. Y es lo que queremos evitar en los pacientes que lleguen a algún grado de discapacidad. Las zonas más afectadas cuando hablamos de discapacidad son las manos, los pies y los ojos. Inclusive existen grados. Vean, grado 1, hay pérdida de sensibilidad en las manos o en los pies y la conjuntiva puede estar roja. Un grado de discapacidad 2, y aparte de la pérdida de sensibilidad, van a haber heridas, ulceraciones, mano en garra, dedo en garfio, visión borrosa, inflamación o globo ocular. Discapacidad grado 3, ya vamos a ver mutilaciones, contractura e inclusive puede producir ceguera. Aquí pueden ver algunas imágenes con algunas de estos signos o complicaciones que estamos viendo. Por supuesto, desde que apareció el tratamiento, ya es muy raro encontrar pacientes que tengan la mano en garra o mano del predicador, como pueden ver en las imágenes, mutilaciones, fíjense aquí cómo los pacientes tienen reabsorción ósea, van perdiendo los dedos de las manos, de los pies, ceguera. Estas se llaman mal plantar perforante, son úlceras que son muy difíciles de cerrar. Eso es lo que encontramos en estos pacientes. Prevención, la detección de casos y tratamientos con la
el multitratamiento por sí solo han demostrado muchas veces ser insuficientes para interrumpir la transmisión. La Organización Mundial de la Salud recomienda rastrear contactos domésticos, vecinos. Hay que evaluar a los pacientes, las personas que han estado en contacto con estos pacientes. Muchas veces se recomienda dosis única de rifampicina como quimioterapia preventiva. Ya lo que habla actualmente la Organización Mundial de la Salud es en estrategias que para el 2030 propone una visión de la lepra cero. ¿Qué quiere decir esto? Cero infecciones y enfermedades, cero discapacidades, cero estigma y discriminación y la eliminación de la lepra definida como la interrupción de la transmisión. En eso es lo que se basa la Organización Mundial de la Salud en este momento. Entonces, puntos claves. Tener en cuenta que la lepra es una de las enfermedades más antiguas y menos comprendidas del mundo. Es una enfermedad infecciosa crónica que afecta la piel y los nervios periféricos. La lepra es curable y el tratamiento en las primeras etapas puede ser ayudar a prevenir las discapacidades. Además de la deformidad física, las personas afectadas con lepra también se enfrentan a la estigmatización y a la discriminación. Por eso debemos abordar los aspectos sociales y psicológicos en estos pacientes. Como les comentaba hace rato, es muy difícil que estos pacientes consigan trabajo a pesar de haber realizado tratamientos si es que en su historial médico dice que tuvieron lepra. Entonces, eso es lo que debemos trabajar. ¿Alguna pregunta sobre lepra? No, doctora, ninguno. Si bien el espectro a veces lo confunde, pero lo que tienen que saber es que tienen que poder clasificar a los pacientes para recibir tratamiento en paucibacilares o multibacilares. Ya dijimos, paucibacilares los que tienen menos de 5 lesiones cutáneas, multibacilares los que tienen más de 5 lesiones cutáneas. Ahora hablemos rápidamente de la tuberculosis cutánea. Ustedes dirán, ¿la tuberculosis en la piel? Sí. Si bien la tuberculosis ha sido una enfermedad bacteriana conocida desde la antigüedad y por largo tiempo ocasionó daños importantes en el ser humano con una devastadora morbilidad y mortalidad, pero cuando mejoraron las condiciones de vida y sobre todo se comenzó a realizar tratamiento, se hizo pensar que se había eliminado. Pero lamentablemente a partir de los años 80 se observa nuevamente que aparece tuberculosis y aparece con cepas resistentes, o sea, es personas que han dejado el tratamiento. También cuando apareció el VIH-Sida, los pacientes trasplantados, los tratamientos inmunosupresores, los tratamientos oncológicos, otras enfermedades que alteran la inmunidad del paciente, hacen que vuelva nuevamente esta patología, ¿ya? Entonces, esto es importante tener en cuenta de que la lepra existe, que la tuberculosis existe. Sobre todo vivimos en países bacilíferos. Pero ahora hablemos de la tuberculosis cutánea. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis o también conocido como bacilo de Koch en honor a la persona que descubrió. Aunque también se han descrito otros Mycobacterium que pueden realizar también la infección. La tuberculosis cutánea representa del 1 al 4% de las formas extrapulmonares. Es muy rara, pero es importante que ustedes la conozcan. Si hablamos de la patogenia, la tuberculosis de la piel es generalmente una tuberculosis de reinfección, es decir, que la lesión se desarrolla en una persona que ya ha sufrido una tuberculosis, la mayoría de las veces pulmonar. Puede aparecer de manera endógena, ya sea por contigüidad, originarse de algún foco tuberculoso, ya sea huesos, articulaciones, vaina tendinosa o ganglio, o por vía linfática. Y por vía exógena, bacilos que invaden la piel desde el exterior, originando una úlcera, el chancro inoculación o primoinfección cutánea tuberculosa. Lo mismo que vimos en la tuberculosis, en la lepra, la tuberculosis también puede dar un amplio abanico de probables variantes. Entonces, la piel puede generar formas fijas o puede generar formas hematógenas y todo va a depender de la fuente de infección y del estado inmunitario de la piel del huésped. Cuando hablamos de hacer un diagnóstico solo por la clínica es muy difícil porque las lesiones en la tuberculosis cutánea son polimorfas. Pueden ser nódulos, gomas, fístulas, úlceras o placas verrucosas. De acuerdo a la variante puedo tener una ensalada de todas ellas. Aquí esta clasificación es una de las más prácticas, me gusta mucho, es la del doctor Tincopa, donde habla de formas fijas y habla de formas diseminadas. También puede existir una clasificación de tuberculosis cutánea infantil, donde sobre todo tome en cuenta la fuente si es endógena, exógena, hematógena. Comencemos a hablar del complejo cutáneo tuberculoso primario o chancro tuberculoso. Podemos decir que es la forma más rara de infección exógena
es muy frecuente en niños y jóvenes, y la zona de predilección, el rostro y las extremidades. Muchas veces se adquiere al manipular productos de seres humanos o animales que han tenido una tuberculosis activa. Entonces, aquí para que nos imaginemos, tenemos al Mycobacterium tuberculoso, aquí está la piel. Al hacer contacto con la piel, por supuesto, puede haber una lesión inicial que va a ser un nódulo doloroso, inclusive puede presentar adenopatías. A las 3 a 8 semanas, ese nódulo se puede ulcerar. De acuerdo al sistema inmunológico del paciente, puede cicatrizar de manera espontánea o a los meses se puede diseminar hacia otros órganos. Como la tuberculosis cutánea es rara, aquí yo no tengo fotografías mías, sino que tengo fotografías de otros colegas a nivel nacional. Ahí tienen distintas lesiones en los brazos, en la lengua. Otra variedad de tuberculosis, y esta es muy frecuente, es la tuberculosis policoactiva. Tiende a aparecer en niños y jóvenes desnutridos y ella se va a originar por extensión de un foco tuberculoso en ganglios, huesos o articulaciones. Vean que las zonas de predilección son el cuello, las axilas e ingle. Se caracteriza por nódulos no dolorosos o gomas que pueden abrir y dejar salir un pus espeso amarillento y que posterior a eso van haciendo estas polifistulizaciones en el cuello. Paciente con pocas lesiones y a paciente que presenta muchas más lesiones. Vean cómo deja estas cicatrices retráctiles que, por supuesto, en etapas avanzadas es muy fácil hacer el diagnóstico. También podemos tener una tuberculosis verrucosa, que va a ser por una reinfección exógena en individuos previamente sensibilizados o que han manipulado material contaminado. Las zonas de predilección son las manos y los pies. Al principio yo puedo tener pápulas, nódulos de característica verrucosa, pero que posteriormente al crecer tienden a cicatrizar en la parte central y ese aspecto verrucoso se va quedando en la periferia, como pueden ver aquí en estas imágenes. Vean aquí, centro cicatrizado, pero el borde es el que sigue siendo verrucoso. Por supuesto, lesiones pequeñas puedo confundir con una verruga vulgar, sí, pero este paciente tendría otras lesiones más adelante. La tuberculosis luposa o lupus vulgar es consecutiva a reinfección endógena. Puede presentarse junto con una forma colicoactiva. Las zonas de predilección son el rostro, la cara, pabellones auriculares, rara vez en tronco y extremidades. Las placas tienen un color característico, eritemato escamosas, verrucosas, como violáceas. Muchas veces tenemos una lesión elemental que llamamos lupoma, que es un nódulo pequeño que a la vitopresión, es decir, cuando presionamos, puede verse un color amarillo o como una jalea de manzana o como una lenteja. Esos son los lupomas. Vean, siempre lesiones que encuentren en rostro. Obviamente tenemos que tener en cuenta el lupus, pero también pensar que si ha habido algún paciente cercano con tuberculosis, podríamos estar ante estas otras variantes. Siempre lesiones de color como violáceo o eritematosas en el rostro, sospechen de estas entidades. Otra variante es la orificial, si bien es poco frecuente y se va a originar por autoinoculación. Sobre todo en rostro o extremidades, siempre tiene que haber alrededor de un orificio, ya sea labios, lengua o zona perianal. Miren estos casos. Este caso fue publicado por la doctora Daniela Rivero. Entonces, estas son realmente variantes de tuberculosis muy, muy agresivas. La tuberculosis miliar es una forma aguda, rara de diseminación hematógena y que por supuesto tiene un mal pronóstico. Aparece en niños con trastornos inmunitarios y la mayoría de las veces es consecutiva a una tuberculosis interna o cutánea crónica. Nódulos, pústulas, úlceras o lesiones hemorrágicas diseminadas por todos lados, haciendo un mal pronóstico para el paciente. Esta es otra entidad que vale la pena nombrarla, la tuberculide nodular profunda, predomina en mujeres, afecta a las pantorrillas, aunque son lesiones que pueden ascender a muslos, casi siempre es bilateral. Nódulos eritematosos profundos y dolorosos. Evolución crónica, pero necesitamos tratamiento y enseguida vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una tuberculosis cutánea? Han visto que la clínica puede ser cualquier cosa, es muy florida. Es importante evidenciar al Mycobacterium tuberculosis en secreciones o cortes histológicos de lesiones cutáneas o su aislamiento. Existen algunos criterios a tener en cuenta, criterios absolutos, un cultivo positivo para Mycobacterium, PCR, criterios relativos, una historia clínica, un examen físico compatible, que el paciente tenga tuberculosis activa en otra parte del cuerpo, un PPD positivo, son cosas que nos pueden orientar. El pronóstico normalmente es bueno, pero va a depender de hacer un diagnóstico temprano, de la forma clínica, porque hemos visto formas que son fijas y otras que tienden a ser diseminadas.
obviamente el estado inmunológico del paciente o si hubiera un compromiso visceral asociado. Las infecciones sobreagregadas asociadas a defectos del sistema inmunológico pueden llevar a daños irreversibles a pesar de la terapia intensiva. En lactantes, niños pequeñitos, siempre la tuberculosis representa un problema serio. La mayoría de las veces la tuberculosis con su tratamiento va a ir muy bien, pero la tuberculosis miliar, que es la diseminada, o la periorificial pueden tener pocas respuestas, son variantes más agresivas. Si hablamos del tratamiento, el objetivo del tratamiento, curar rápido las lesiones existentes, prevenir posibles recidivas, evitar resistencia al bacilo a otras drogas antituberculosas. Por lo tanto, se recomienda siempre medidas no farmacológicas como aislar al paciente para evitar la diseminación y el contagio. Y, por supuesto, supervisar que el paciente reciba el tratamiento. Si hablamos del tratamiento de la tuberculosis, se va a enfocar en dos fases. La fase inicial, que trata de eliminar la mayor cantidad de bacilos en crecimiento, y esto lo hacemos con 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y esta fase va a durar 2 meses. Y luego tengo la fase de mantenimiento, que trata de esterilizar las lesiones con 2 drogas, isoniazida y rifampicina, y el tratamiento va a ser por 4 meses. Actualmente se está viendo resistencia a este tipo de medicamentos. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Cultivo y antibiograma y sustituir el fármaco resistente por otros de segunda línea, como la kanamicina, etionamida, moxifloxacina, cicloserina, gatifloxacina, pero ya no 6 meses como se hace el tratamiento inicial, sino por 12 meses. Tener en cuenta que estos tratamientos deben ser supervisados, que estos medicamentos muchas veces pueden tener efectos adversos, muchos pacientes pueden desarrollar hepatitis medicamentosa, entonces se debe hacer un seguimiento tanto clínico laboratorial. No es que inicio el tratamiento y no sé de mi paciente, no. Lo debo seguir en el tiempo. ¿Qué les pareció? ¿Aprendimos bastantes de espectros clínicos? Como les digo, muchas veces este tipo de lesiones no va a ser solamente con la clínica. Yo necesito apoyarme tal vez con un cultivo, necesito apoyarme con un estudio histopatológico, necesito apoyarme con muchas otras cosas porque clínicamente no es fácil hacer un diagnóstico. Yo puedo sospechar, pero debo corroborar con otros estudios complementarios. Y de la lepra, como les digo, lo ideal es siempre que la lepra nosotros la encontremos en etapas tempranas para que así nosotros podamos hacer un buen diagnóstico. ¿Preguntas, dudas sobre esto? No, doctora. ¿Quedaron expertos? ¿Para cuándo va a quedar su examen, chicos? Por favor, me preocupa eso. Estamos con el paralelo 1 y el paralelo 2. Doctora, que sea el sábado. ¿Estamos hablando de este sábado? Sí. ¿A qué hora? Porque ya yo estoy programando pacientes hasta las 10. A las 10:30 el otro paralelo y nosotros a las 11. O sea, el 2 a las 10:30 y nosotros a las 11. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Mientras no se amontonen y tumben el boliche ahí en la parroquia, todo está bien. Porque después se vuelven agresivos ustedes y no quieren dejar ingresar, no quieren dejar salir a nadie. Entonces, por mí no hay problema. Por favor, comuniquen en el grupo qué temas vamos a dar examen. ¿Qué es lo que hemos avanzado? Tumores benignos, malignos, lunares. Hoy hemos visto dermatología pediátrica y, por supuesto, vamos a ver lepra y tuberculosis. Ya les voy a pasar las diapositivas, ¿sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Bien, perfecto. Doc- Bien, chicos. Doctora, estábamos quedando con mi paralelo, el paralelo 1, como vamos a hacer a las 11. No sé si le gusta la salteña, porque estábamos viendo de pedir y comer como despedida, para que nos diga qué sabor le gusta y cuántas quiere. Chicos, todo es válido. Podemos hacer después del examen. Yo sé que el examen es un protocolo, pero podemos hacer del examen inclusive ambos paralelos. No sé, compramos una tortita, compramos, no sé, saladitos y hacemos como una especie de un brunch. ¿Qué les parece? Sí, me parece bien, doctora, y unimos los dos paralelos si están de acuerdo. Exacto, porque vamos a dar rapidísimo
el examen, ¿ya? Me parece muy bien, no sé a quién le paso un QR para que también pueda aportar con los gastos, para que hagamos un lindo refrigerio y nos despidamos de la parroquia y de la clase de dermatología. ¿Qué les parece? ¿Con quién? ¿Con María Lourdes? Tranqui, doctora, No se preocupe, nos doctora. organizamos. Sí, nosotros Como en los dos paralelos nos organizamos. es de nuestra parte hacia usted, así que no se preocupe. Ay, gracias, chicos, gracias, chicos. Ya les estuve comentando en la práctica antes de despedirme que tengo que agradecerles también a ustedes. Ya saben que yo era presidente de la Sociedad Cruceña. Actualmente voy a comenzar a ejercer una nueva función. Me traje la presidencia a Santa Cruz. Actualmente ya voy a ejercer como presidente de la Sociedad Boliviana de Dermatología, chicos. Y este triunfo, este mérito, tengo que también ponerlos a ustedes, porque gracias a que hemos dado clases virtuales, chicos, aquí tengo reunión, tengo allá porque tenía otras obligaciones, pero también tenía una obligación con ustedes. Entonces, tengo el tremendo honor de decir que son parte también de este reconocimiento que me dieron y son parte también de este nuevo título, pues todo el trabajo, lo que aportan ustedes, lo que asisten a los simposios, las ligas dermatológicas, entonces todo eso también va sumando para que te tomen en cuenta y bueno, tengamos este resultado. O sea, yo realmente fui al Congreso, pero me vine muy contenta, muy feliz de poder traer a Santa Cruz la presidencia. Así que, bueno, también eso lo vamos a festejar el día sábado, chicos. Así que, de verdad, compremos un lindo refrigerio. Si hace falta dinerito, ustedes me dicen para que hagamos un lindo brunch y festejemos con los dos paralelos, porque de verdad son chicos que se han esforzado. Ahora estoy viendo sus presentaciones de casos clínicos, entonces no me cabe la menor duda que van a ser excelentes profesionales, que van a ser excelentes médicos. Sí he tenido que llamarle la atención a algunos porque los veo que están en su zona de confort, pero bueno, esto es parte de la medicina, es parte también de lo que yo les quiero aportar. No son cosas que están en el libro, sino parte de la vida. Y cómo no me encantaría que ustedes también tengan esa satisfacción que yo ahora tengo de ir marcando pasos también con la presidencia y bueno, no sé qué más vendrá más adelante. Así que esto también es gracias a ustedes, gracias a que me pueden dar tiempo. Inclusive yo dije, necesito organizarme para el Congreso y gracias de verdad por tenerme paciencia sobre todo y para lograr pues también metas que uno se va proponiendo y que quiero que también ustedes lo hagan, ¿ya? Festejamos el día sábado, por favor. Entonces 10:30 nos vemos con un grupo y 11 con el otro y 11:30 estamos haciendo nuestro delicioso brunch. ¿Sí? ¿Así quedamos? Sí, doctora, perfecto. Sí, doctora, y muchísimas felicidades por su nuevo reconocimiento. Gracias, chicos, pero ustedes son parte de todo esto. La verdad que es un conjunto. Todos como hormiguita hemos logrado esto y de verdad siento mucho orgullo, mucha satisfacción, al mismo tiempo mucha responsabilidad, porque vamos a representar muy bien ya a nivel nacional, ya no solamente en Santa Cruz, ¿sí? Bien, chicos, no los atraso más, que tengan buenas noches. Ya yo les voy a ir pasando las diapositivas. Ahorita tengo una reunión que ya me deben estar esperando, pero es parte de mis actividades. Bien, buenas noches a todos y nos estamos viendo el sábado. ¿Sí? Buenas noches a todos, chicos. Cuídense Chao, mucho. doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego.